de hoy, que vamos a empezar a abordar la cuestión de los nombres de Dios, los nombres de Dios. Y seguimos todavía dentro del tema general de la teología sistemática, que es teología propia, que es aquella teología que se relaciona con Dios Padre. Y fíjense que los nombres, en términos generales, los nombres son muy importantes porque de hecho tienen varias funciones. Si hablamos de los nombres de Dios, van a manifestar cómo es que el ser humano entiende la presencia de Dios en el mundo, y este entendimiento sobre la presencia de Dios en nuestra historia en el mundo va a dar paso a diferentes títulos y nombres asignados a Dios. No se trata y no es tanto que Dios tenga un nombre como nosotros, que al nacer, ustedes saben que al nacer nuestros padres designan un nombre para nosotros, incluso antes que nazcamos, todavía nuestros padres comienzan a pensar en nombres, en posibles nombres. Y finalmente, los nombres siempre tienen una significación, siempre tienen un significado. Y en el caso de nuestro Dios, en el caso de Dios, los nombres que veamos, hoy vamos a ver una parte de ellos, pero los nombres que veamos siempre van a tener una significación ligada a una experiencia, lo cual es muy importante. De hecho, las formas en que se va a denominar a Dios están íntimamente relacionadas con aquella experiencia que en este caso le ha tocado vivir al pueblo de Israel o a algunos de los personajes bíblicos. Entonces, casi que Dios se nos va a presentar o se nos va a revelar en diferentes experiencias, y en base a esas experiencias Él va a tomar un cierto nombre, o, o nosotros o los seres humanos van a nombrar a Dios de una cierta manera, pero de acuerdo a esa experiencia. Muy bien, antes de pasar propiamente a los nombres en sí, vamos a ver algunas cosas relacionadas con esta cuestión de lo significado, de lo simbólico que a veces se encierran los nombres. De hecho, vamos a poner el ejemplo de alguno de ustedes para hacerlo de una manera, pues que sea muy entendible. Yo no sé si en lo particular cada una sabe qué significa su nombre. ¿Quién sabe qué significa su nombre? Hermana Liti, Bueno, buen día. buen día. Mi nombre es Melita, ¿no? Me dicen Liti, es un sobrenombre, Ok. pero sí sé que Melita tiene un significado que es dulce. Ah, ok. Muy bien. Correcto. Muchas gracias, hermana. Y, y es cierto, muchas veces tenemos sobrenombres, y a veces esos sobrenombres incluso tienen mayor eh, pues memoria, porque como nos llaman mucho más de esa manera, entonces las personas que nos van conociendo nos ubican por ese nombre, y quizá no tanto bueno, digamos, entre comillas, el original, ¿no? Pero los nombres son muy importantes porque designan una realidad, o pretenden mostrar una realidad. En el caso de mi hermana Liti, cuyo nombre original significa dulzura, no sé si el significado de su nombre haya influido de alguna manera para su carácter, para la manera en cómo ella es percibida por otros seres humanos. Pero muchas veces los nombres tienen esa facultad, nos muestran una parte de la realidad que representan. Y es lo que vamos a ver a continuación.
Es algo muy interesante. Esto viene desde el campo de la semántica, de la lingüística, de la semiótica. No sé si ustedes hayan escuchado el término semiótica, pero semiótica es una ciencia relativamente joven que se ha aplicado al estudio de la literatura, al estudio de los textos. Y en la cuestión de la teología, pues la semiótica se ha aplicado mucho al análisis de los textos bíblicos, porque sí debemos de reconocer que en los textos bíblicos existe una gran riqueza de lenguaje, una simbología muy diversa y que esto afecta, por supuesto, los nombres. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Dice, los títulos, los nombres y títulos asignados a Dios. Nombres y títulos asignados a Dios. En primer lugar tenemos en la comprensión común de nuestra, los seres humanos, tenemos que el nombre constituye una designación de identidad. Una designación de identidad. A veces sucede en las familias que, por lo menos en México sucede mucho que el hijo varón suele llevar el nombre del padre. Acá se da mucho eso en México. Pero el nombre, aunque en una familia existan más de una persona con el mismo nombre, se va a buscar un tipo de asociación, un tipo de en este caso puede ser un sobrenombre o un complemento que distinga cuando en una familia, aunque dos personas usen el mismo nombre, uno se refiere a una y no a otra. Entonces, el nombre en una primera instancia va a ser una designación de identidad. Eso en un sentido formal, ¿no? Nuestros documentos oficiales pues van a tener siempre esa referencia de identidad, ¿no? Es fulanito de tal, etcétera. Pero viene después eso, una segunda cuestión, y ese es el uso del nombre como una referencia para destacar las características o cualidades de quien represente ese nombre. Por ejemplo, aquí era donde hablábamos un poquito sobre el ejemplo que nos puso nuestra hermana Liti. Sí, esta dulzura, esta que representa su nombre, también se refleja en su carácter, en su forma. Muchas veces los nombres, en un sentido profundo, también tienden a reflejar esta parte, una parte que tenga que ver o que esté ligada a las características o cualidades de la persona. Y en tercer lugar, el nombre también se utiliza como una referencia para designar una realidad o una experiencia que es lo que nos va a interesar mucho al abordar los nombres de Dios. Básicamente nos vamos a percatar, nos vamos a dar cuenta cómo muchos de los nombres que se usan para designar a Dios están íntimamente ligados a la experiencia. Muy bien. Ustedes están viendo en esa diapositiva un diagrama que se le llama el triángulo de Ogden y Richards, porque esos dos lingüistas, esos dos semióticos, fue una aportación muy importante que ellos hicieron para la comprensión de los significados en términos generales. Y vamos a ver en qué consiste este triángulo, porque este triángulo pues es un triángulo equilátero, pero, pero tiene tres vértices y cada vértice tiene una o destaca una cuestión de lo que esto significa. Por ejemplo, en la parte superior tenemos lo que es el significado o concepto. Y aquí yo lo ligué
a la esfera que está arriba donde dice lo trascendente. Luego viene otro, en la parte de la base del triángulo del lado izquierdo, viene lo que va a ser el nombre o el símbolo. Y bueno, esto va a estar ligado ya en su momento cuando vayamos viendo uno a uno los diferentes nombres de Dios. Pero es importante, ahorita vamos a hablar de la relación que existe entre los tres puntos, los tres vértices. Y por último, el del lado derecho, tenemos lo que es la realidad o referente, que usualmente viene ligado a experiencias. Ahora, ¿cómo juega la relación entre estos tres elementos dentro de este triángulo que fue el que conceptuaron Ogden y Richards para darnos a entender la cuestión de los significados? Todo lo que principalmente el lenguaje y en especial el lenguaje, ya sea oral o escrito, siempre está lleno de significados, siempre usa muchas referencias lingüísticas que nos remiten a imágenes. Por ejemplo, si yo en este momento menciono la palabra árbol, en la mente de ustedes debe aparecer un árbol, pero este árbol que aparezca en la mente de ustedes va a estar ligado a sus experiencias vitales. Por ejemplo, el árbol de su casa, un árbol que vieron crecer o un árbol de algún lugar a donde fueron, a donde visitaron, porque finalmente árbol es un vocablo que puede enunciar un tipo de árbol, pero no todos los tipos de árboles. Ya los tipos de árboles ya vienen ligados con las experiencias de cada quien. En, en este caso, como estamos hablando de los nombres de Dios, en la parte superior tendríamos que pensar que el significado o concepto está ligado a una cuestión trascendente. Hablamos de los nombres de Dios. Entonces, aquí en lo trascendente podríamos poner cualquiera de los atributos que ya vimos, que ya revisamos. Por ejemplo, piensen ustedes en un concepto o en un significado relacionado con Dios. Bueno, quizá tendríamos el concepto de omnipotencia, pudiera ser uno. Ahora, este concepto de omnipotencia que designa uno de los atributos de Dios y que significa que no hay cosa imposible para Dios porque Él tiene el poder sobre todas las cosas, es un poder que no tiene ningún tipo, que no experimenta ningún tipo de limitación. Entonces, a este concepto, a este significado, le atribuimos un nombre. Por ejemplo, el nombre de El Shaddai. El Shaddai, ustedes han escuchado ese nombre referido a Dios y el Shaddai precisamente alude a esa idea de un poder infinito asignado a Dios. Entonces, vemos cómo un concepto se puede reflejar en un nombre, pero después, si lo pasamos a la parte de la realidad o referente, entonces viene la experiencia humana en donde Israel, en los libros históricos, dice que Israel fue liberado con mano poderosa y brazo extendido por parte de Dios en medio de la esclavitud en Israel. Entonces viene la experiencia de haber sido liberados por el poder de Dios y entonces marca el nombre o va a marcar uno de los nombres de Dios, que en este caso va a ser el Shaddai. El Shaddai se va a vivir como una experiencia en donde Israel va a tener esa vinculación, esa relación
histórica con Dios en este caso, de liberación. Bueno, esta parte es importante que la tengamos. Ahorita vamos a poner un ejemplo de los nombres nuestros. Quise tomar uno de los nombres de ustedes para hacer este ejercicio, pero es importante que sí tengamos en nuestra mente cómo los nombres que incluso nosotros manejemos de Dios actualmente, porque pudiéramos tener algún nombre favorito. También eso se vale que tengamos un nombre favorito para referirnos a Dios. Quizá en nuestras oraciones muy personales, donde nosotros tomamos tiempo para un tiempo especial para estar a solas y orar a Dios, y a lo mejor será muy normal y muy esperable que usemos una cierta manera de evocarle a Él para entrar en ese diálogo, ¿no? Bueno, pero repetía yo, es importante que nosotros veamos y estemos conscientes de que los nombres siempre van a reflejar, por un lado, una realidad trascendente, una idea, un concepto, pero también van a estar ligados a una experiencia. Y esta experiencia muchas veces va a ser lo que refuerce el significado de ese nombre, cosa que va a ocurrir con mucha frecuencia en los nombres que usemos con respecto a Dios. Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta sobre esta parte, hermanos. La evolución del lenguaje es muy interesante, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que esta cosa, un objeto o cualquier algo que veamos, por qué se llama de esa manera y no de otra? El desarrollo de los ¿Puede, nombres. pastor? Disculpe, ¿se Mande. puede? Claro, ¿Puede? adelante, hermana Marina. No, lo que quería comentarle era, por ejemplo, el tema del significado de los nombres. Siempre me cuenta mi madre que soy la tercera, tengo hermanos varones, y ella siempre pedía a Dios por una nena. Y era católica, mi madre sigue siendo católica, pero ella siempre Mm. pedía a Dios por una nena. Y dice, si tengo una hija, mujer, voy a poner nombre Marisa, porque es promesa de Dios. Según los de antes tenían mucho eso, llevaban mucho el significado de los nombres, ¿no? Es una Claro, promesa divina. Y cuando usted habla ahora, recordé lo que me decía mi madre siempre, que ella siempre pedía por una hija mujer, y bueno, me tuvo a mí y me puso ese nombre por eso, porque ella confiaba en la promesa de Dios. claro, que eso es algo muy bonito. Y qué bueno que usted, hermana Marisa, puso el ejemplo de su madre, porque aquí el contexto, digamos, es un contexto religioso, aunque usted ya está señalando que su madre es católica. Creo que eso, para la cuestión de los nombres, no es determinante, no es algo relevante, en el sentido de que un nombre tenga mayor significación por ser bíblico o no bíblico, porque ahorita, y creo que eso ya es más flexible, pero yo me acuerdo que cuando yo nací, la mayoría de las familias en la iglesia procuraban ponerle nombres bíblicos a sus hijos, casi que era algo obligado. Entonces, cuando los padres elegían un nombre no bíblico, como que resultaba extraño, y como que a veces se interpretaba que, no sé, como si la bendición o la presencia de Dios estuviese ligado al nombre en sí. Pero eso es lo que usted puso, es un buen ejemplo. De hecho, yo voy a poner otro ejemplo, no bíblico, por supuesto, y de cómo también significa, los nombres nos evocan una experiencia, y es una experiencia muy bonita, la de una madre
que desea con fervor una hija. Y bueno, usted es una bendición sin duda para sus padres, ¿no? Es una bendición y yo creo que también para todos quienes la conocen, bueno, siempre somos una bendición para las demás personas, lo cual es algo, pues muy bonito. Sí, Muy bien, vamos a es pasar. más con eso que mi madre en cierta oportunidad comentaba cuando estábamos en una reunión familiar y ella comentaba eso y es más, soy muy mimada por mí, porque ya mi padre no, ya dejó de existir hace 19 años, pero Claro, siempre fui muy mimada. Y usted sabe que con eso creó un cierto ámbito de celos en mi familia. ok. Y, pero viste, como que hubo ese celo, pero bueno, una es mimada y es mimado, ¿y qué va a hacer, no? Pues sí, pero además, aquí la experiencia vital la vivió usted, aunque otros, como resulta, los celos son una cuestión familiar muy normal. Vemos casos en la Biblia, ¿no? El caso de Isaac y Jacob, como dice el texto que el corazón de la madre era más apegada a Isaac, mientras que el corazón de digo, perdón, el corazón del padre era muy apegado a Esaú. Estoy hablando de Isaac y Esaú, porque el padre era Jacob. Muy bien, entonces las experiencias siempre van ligadas a muchos sentimientos, a muchas experiencias de nuestras personas, pero además de los celos que esto pudiera haber representado, hermana Marisa, para algún miembro de la familia, el hecho de usted saberse deseada por su madre y mimada por muchos miembros de la familia, pues yo creo que le dio un crecimiento y una existencia muy bonita, muy valorada. Y eso es algo, va a marcar muy positivamente nuestra vida. Pero yo creo que pudiéramos seguir poniendo más ejemplos de entre ustedes de cómo sus nombres han tenido una significación para su propia experiencia personal. Y pues es algo que guardamos, que cada uno guarda en su corazón y que de alguna manera han impactado también en su personalidad. Muy bien, vamos a ver entonces lo siguiente, que es donde viene el ejercicio que quiero hacer con ustedes para seguir mostrando esta parte del triángulo, ¿no? De los componentes que hay en los nombres como reflejo de una realidad, pero también como reflejo de una experiencia vital de nosotros las personas. Muy bien. Aquí ustedes están viendo una secuencia de el primer rectángulo en azul que está vacío, lo puse muy a propósito así, porque no quise poner todavía el nombre. A ver si ustedes pueden deducir de qué nombre se trata. Muy bien. En la parte superior entonces dice los nombres, sus significados y su influencia en la personalidad. Dice, lo que está ahí escondido es un nombre propio femenino que es de origen griego. La mayoría de los nombres, muchos de los nombres van a tener esta procedencia o griega o latina, pero en el caso del que hemos querido elegir aquí, tiene de lo cual, de la cual viene es Ferenique, Ferenique. Es esa palabra extraña que ustedes ven en el tercer rectángulo en azul, se lee Ferenique. Ferenique son letras griegas que si pusiéramos si hiciéramos una traducción de las letras, entonces la primera sería una F
Después sigue una E, que es fácilmente identificable porque la E griega se parece mucho a nuestra castellana. Después viene lo que sería la R, que en apariencia visualmente nos pareciera una P, pero no es una P, es una R. En griego es una R, vuelve a aparecer otra E, luego aparece lo que para nosotros pudiera ser una V, pero en griego es una N, una N, y después viene la I, que en el caso del griego y nuestro idioma castellano es prácticamente igual, una I, la I latina, que nosotros llamamos, pero aquí obviamente es una Y, una Y, y después viene el sonido K, y por último aparece una vocal que es la E, pero con sonido fuerte. Por eso esta palabra debe de leerse Ferenike, Ferenike. Pero Ferenike es una palabra compuesta, es una palabra que significa, que viene a su vez de dos vocablos. Uno es fero, que significa portar, historia. ¿Recuerdan ustedes que hay una marca de tenis que lleva ese nombre? Sí, una marca muy famosa, conocida en todo el mundo. Y cuando hay eventos deportivos a nivel mundial, podemos ver a los atletas que portan en sus playeras, en sus uniformes o en sus tenis, esa marca. Bueno, la marca es una palabra de origen griego que significa victoria. Entonces, ¿qué significa Ferenike? Bueno, el significado literal de Ferenike es portadora de victoria, portadora de victoria. ¿Y ya descubrieron qué nombre estoy usando para poner este ejemplo? Sí, hermano. A ver, adelante. Es mi nombre, hermano, es el significado de mi nombre, Bernice. Sí, lo conozco muy bien, por eso. Ok, bueno, cada quien debe conocer el significado de su nombre, ¿eh? Le hubiéramos puesto Thatcher, hermana, si no, si no nos hubiera respondido a esto. Efectivamente, el nombre que no pusimos en el primer rectángulo en azul es exactamente Berenice, y Berenice significa eso. Hay dos historias muy ligadas que quiero contarles como un testimonio de lo que ya dijo mi hermana Marisa y también mi hermana Liti, y con el ejercicio que ahora hemos puesto. Hace varios años en nuestra iglesia estaba una pareja que actualmente sigue en la iglesia, por supuesto. Ellos ya habían tenido su primer hija, pero ellos deseaban un hombre de la hermana, tuvo un embarazo de alto riesgo. Ustedes saben qué implicaciones tiene eso. Bueno, ellos, aunque deseaban mucho un segundo hijo, no sabían si podían arriesgarse o podían poner en riesgo la vida de la madre. Así es que ellos se encomendaron a Dios para que fuese Él quien nos pudiera dar este regalo. Y finalmente cuando ella se encontró ya embarazada, la verdad es que al paso de los meses sí tuvieron que llevarla varias veces, estuvo hospitalizada, estuvo internada en el hospital, porque precisamente se volvió a tratar de un riesgo, digo, de un embarazo de alto riesgo, y ellos en ciertos momentos estuvieron muy tristes porque en el tercer y cuarto mes les anunciaron que era muy probable que ella tuviera que abortar a la criatura. Y pues la iglesia se unió, se unió con ellos para oración y todo aquello. Y, y por gracia de Dios, ellos lograron tener con todas las dificultades que atravesaron, que cruzaron,
ellos lograron tener a su bebé. Y adivinen qué nombre le pusieron a la pequeña. Pues no le pusieron un nombre bíblico, le pusieron Desiree. La pequeña se llama Desiree porque Desiree, su significado es deseada. Y ellos vivieron esa experiencia de desear tanto un segundo bebé que el nombre que eligieron encerraba precisamente esa significación de algo que era profundamente que tanto él como ella habían tenido un primer matrimonio, pero había sido un primer matrimonio no exitoso, no bendecido. Y pues tuvieron que llegar a la ruptura, al divorcio. Así es que cada uno de ellos más tarde después se conocieron en la iglesia. Venían de contextos totalmente diferentes, pero se conocieron en la iglesia y empezaron primero una relación de amistad, después una relación de noviazgo. Pero ustedes saben que cuando una persona ya se ha divorciado, y sobre todo en la iglesia, carga con pues con un estigma muy, porque a la iglesia o en la iglesia nosotros consideramos que los matrimonios son por siempre, y cuando vemos que alguien se divorcia, nosotros es como si estuviéramos interpretando que están violando las leyes divinas, porque el matrimonio es para siempre. Así es que ellos se enfrentaron muchas críticas, primero para poder divorciarse, porque les decían que ellos tenían que soportar el matrimonio que les había tocado sin tener que llegar o pensar en la idea de divorcio. Eh, Finalmente, cuando ellos se divorciaron, cada uno con su pareja, cuando se divorciaron, pues la familia, digo, la iglesia los criticó mucho y como que los relegó un poco, como que ya no recibían todo el afecto de la iglesia, porque ellos ya eran personas divorciadas. Y después ellos, la actual pareja a la que me refiero, cuando ellos se conocieron y empezaron a tener amistad y luego una relación de noviazgo, volvieron a tener mucha crítica porque no era bien visto, no era bien visto que habiendo pasado algunos pocos años de estar divorciados, ya pensaran en tener otra pareja. A veces en la iglesia tenemos ideas que, pues que hacen todas estas cuestiones, ¿no? De marginar a las personas, de, este, de discriminarlas por su condición o estado civil. Y bueno, finalmente ellos afrontaron todo eso, afrontaron todas las críticas porque ellos estaban muy enamorados y querían casarse. Así es que llegaron al matrimonio y a su primer hija, bueno, de hecho tienen solamente una hija porque ellos así lo han querido, pero el nombre que le pusieron a su hija fue Victoria, que tampoco es un nombre bíblico, pero para ellos significaba la victoria de su relación, con todas las críticas que habían enfrentado en todo su proceso de vida. Y así es que tanto Desiree como Victoria son pequeñitas que ahora están en los grupos de niños en la iglesia, y ellos siguen en la iglesia. Entonces, ellos en los nombres de sus bebés, en los nombres de sus hijos, reflejaron situaciones vitales de su propia vida matrimonial. Y todo esto lo estoy citando porque en los nombres de Dios, las designaciones que se hacen a Dios son precisamente producto de relaciones vitales con el pueblo y con las personas.
lo cual nos lleva, como lo veremos en su momento, que la importancia de llamar a Dios de tal o cual manera radica en la experiencia que cada uno tiene. Y esto es muy importante porque el nombrar de alguna u otra manera a Dios nos hace entrar en esta experiencia, no solamente de dar por hecho que ahí está cuando le oramos, sino más allá de eso, de experimentar la presencia de Dios en situaciones vitales de nuestra vida. Aquí en la parte inferior de la diapositiva viene un cuadro. Todos esos cuadros, todos esos vienen numerados que hasta llegar a 72, que son las formas hebreas de los diferentes nombres que en el texto bíblico se le dan a Dios. Obviamente no vamos a abordar los 72 nombres en nuestra sesión hoy y mañana, pero vamos a abordar los más importantes, los que han tenido mayor significación para la historia, tanto del pueblo de Israel como para la revelación bíblica, porque la revelación bíblica es Dios se muestra de cierta manera de acuerdo a la etapa histórica que le toca vivir al pueblo, y así es como Dios hace su presencia y la manera en cómo se evocan títulos o nombres con respecto a nuestro Dios. Muy bien, pues vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con algunos de los más, pues todos los nombres son importantes, pero vamos a empezar con aquellos que marcan o que han marcado de una manera muy sensible, muy especial la vivencia de Israel en este conocimiento de Dios, porque detrás de los nombres siempre existirá y siempre existe este fenómeno de conocer a Dios y conocerle personalmente en el sentido de experimentar su presencia, pero en situaciones vitales. Y esto es lo que eh, vamos a tener aquí en este momento. Bien, el primero de ellos, que es Elohim, es uno de los nombres que con mucha mayor frecuencia se repiten a lo largo y ancho de la escritura. El Elohim viene, es la forma plural de la forma corta tanto él como Eloé. Y pues, aunque no aparece solamente en el relato de la creación, es muy significativo que aparezca ahí precisamente como esta designación. Y dice, Elohim es la forma plural de él o Eloé. Aquí ustedes deben de leer él, no como el artículo de nuestro idioma castellano, sino él como la forma corta de Elohim, Y esta designación dice, alude a Dios como el poderoso creador, quien crea el mundo con el poder de su palabra. Elohim. Elohim siempre va a estar asociado a las cuestiones de la creación, a las cuestiones incluso va a aparecer acompañado como con otro de los nombres, va a aparecer asociado a otro de los nombres, pero es un nombre genérico. Ya sea él o Eloé son formas genéricas para referirse a Dios. Por ejemplo, en nuestro idioma castellano, el vocablo genérico para referirnos a esa realidad trascendente, pues es Dios. Pero Dios es un vocablo genérico. En este sentido, Elohim también es un vocablo genérico.
pero tuvo mucha preferencia de uso porque era muy versátil. El nombre es muy versátil y siempre está asociado a una actividad creadora y sustentadora de Dios. Ah, esto, ¿qué significación pudiera tener? Bueno, recuerden que Elohim, que viene la terminación en plural, algunos en el pasado interpretaron que al encontrar ese vocablo en el relato del Génesis, se estaba haciendo referencia a los tres elementos de la divinidad, en este caso Dios Padre, Dios Hijo y también el Espíritu Santo, porque como Elohim nos aparece en una forma plural, entonces esto parecía tener ese sentido. De hecho en el relato de Génesis 1, viene con relación a la creación del ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí se evoca el nombre de Elohim. Y dijo Dios, y dijo Elohim, hagamos al hombre, como si hablara en plural. Entonces, se optó por esa traducción. Reina Valera, por ejemplo, utiliza esa traducción en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque quiere estar en consonancia con el significado literal del vocablo Elohim, que significa, es un vocablo plural. Sin embargo, ya en estudios posteriores, en estudios recientes, se ha descubierto que Elohim, aunque viene en forma plural, en realidad no designa en números, o sea, no designa uno o dos o tres dioses, sino que lo que designa es, o lo que se ha llamado en designar, es un plural de majestad. Un plural de majestad porque a veces el pensamiento israelita, y sobre todo los israelitas que creen sobre todo en la unicidad de Dios, como ya habíamos visto con respecto a los atributos, que la mentalidad israelita, el uso de un plural de majestad significa que si se usa para Dios, significa que Él es el Dios de dioses o el Señor de señores. Pero el plural de majestad significa eso. Por ejemplo, cuando se hace referencia al mar, se habla de las aguas, es decir, las aguas de las aguas, para ejemplificar la vastedad de lo que representa, lo que se ve, ¿no? Cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre las caras. En el original hebreo, aunque la traducción es se movía sobre la faz de las aguas, en el original hebreo se movía sobre las caras, sobre los rostros de las aguas. Pero es este sentido de usarlo en una forma intensiva, como un plural de majestad. Bueno, este nombre va a aparecer en muchos de los escritos, ya sean poéticos, ya sean proféticos, o en los mismos libros históricos, que son de los primeros 5 libros de la Biblia. Y va a ser un nombre genérico muy común y aplicado a Dios. Muy bien, pero no va a ser el único, ¿no? Pero va a ser un nombre de uso muy frecuente. El siguiente nombre, que es el nombre de Yahvé, como traduce, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce Yahvé, pero la Reina Valera clásica traduce como Jehová. Pero en ambos casos son derivaciones de lo que ahí aparece como el tetragramatón, que son las cuatro consonantes del nombre de Dios, y esto es lo que en nuestra transliteración aparece como una Y,
una H, una W y otra H. Pero esa es una transliteración. Los vocablos originales en hebreo son diferentes, pero aquí ya están transliterados a nuestro idioma castellano. Y pues una referencia clásica de eso, aunque el nombre también va a aparecer mucho en los escritos bíblicos, una referencia clásica de ese nombre en particular la encontramos en Deuteronomio 6, versos 1 al 8, en donde Dios le da a conocer su nombre a Moisés. Y dice aquí, en un sentido técnico, este es el único nombre propio de Dios, es decir, Jehová. Jehová se deriva del vocablo Yahvé, si lo pudiéramos leer así, dice que lo cual es el tetragramatón, y tradicionalmente los judíos, por un profundo sentimiento de reverencia, evitan, esto es muy, muy importante y también interesante, dice, tradicionalmente los judíos, por un profundo sentido de reverencia, evitan pronunciar este nombre sagrado y solamente se usa en ocasiones muy solemnes, en cuestiones litúrgicas muy, muy solemnes, es que se puede pronunciar este nombre. Este nombre especifica la inmanencia, es decir, una presencia activa de Dios. Y Yahvé está presente, significa también que Yahvé está presente, accesible y cerca de aquellos que le invocan. En, en el uso de la Reina Valera, que yo crecí con el uso de la Reina Valera, es uno de los nombres típicos que uno aprende sobre Dios. Pero, y creo que no nos cuesta mayor, no representa mayor dificultad su uso. Sin embargo, sí esta parte la quiero puntualizar, sin embargo, sí es importante que veamos la parte del significado que tiene para la mentalidad hebrea, porque efectivamente para la mentalidad hebrea se trata de un hombre eh, total y absolutamente sagrado. Y cuando algo se vuelve sagrado a ese nivel, entonces se evita su uso. Esto está ligado con lo que dice Éxodo 20, que dice, cuando dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Y la interpretación en el pensamiento hebreo es que como se trata de un nombre sagrado, entonces mejor no lo uses. Y se usan sustitutos. Por ejemplo, en el caso de mi hermana Liti, que mi hermana Liti se llama Melina, pero que, pero que le ponen un nombre sustituto. Ahora, en el caso de este nombre en particular, en el caso de Yahvé, en el pensamiento hebreo en general y la costumbre judía actual, es no usar ese nombre, sino emplear sustitutos. Y, por ejemplo, es muy común que entre las festividades o las evocaciones que se hacen sobre Dios, se usa, no sé si ustedes han escuchado o tengan conocidos judíos que utilizan mucho el nombre de Hashem, porque Hashem esto, Hashem el otro, incluso escrito o pronunciado, es casi un nombre de mucho uso con respecto a Dios, el nombre de Hashem. Pero Hashem, para quien sabe un poquito de hebreo, Hashem significa el nombre. O sea, se refieren a Dios como el nombre, es decir, aquel vocablo que es impronunciable porque, porque es sagrado a un grado, es superlativo, entonces no se puede utilizar y por eso, curiosamente,
el sustituto para nombrarle es diciendo literalmente el nombre Hashem. Porque Hashem es una palabra compuesta del artículo el y de Shem, que significa nombre. Entonces es el nombre. Pero nos revela esta parte, ¿no? Para la mayoría de los cristianos es de uso tan común que casi no reparamos en, 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 en la sacramentalidad que bíblicamente encierra ese nombre en particular. Pero bueno, quise mencionar esta parte porque sí es muy significativo que que dentro de los muchos nombres que se dan bíblicamente para Dios, este nombre en particular, el nombre de Yahvé, adquiera una relevancia sin precedentes para el pensamiento hebreo. Muy bien, el siguiente nombre, que lo puse en ese orden porque viene asociado con el anterior, dice Adonai, significa Señor, y muchas veces viene con el genitivo, aparece como mi Señor. Dice, con frecuencia se utiliza en lugar, con mucha frecuencia, en la traducción, o en el uso litúrgico, aunque aparezca el nombre de Yahvé, aunque aparezca el tetragramatón, la forma en que el lector debe de referirse no es evocando el nombre de Yahvé, sino evocando Adonai. Y esto aparece tiene muchas referencias en la literatura bíblica, pero el uso que se inculcó en la lectura del texto, ya sea en la sinagoga o en los periodos de liturgia, siempre fue que cuando apareciera el nombre de Yahvé, la manera en cómo se iba a pronunciar era mediante el uso de este vocablo que es Adonai. Dice, Adonai es de una raíz hebrea que significa gobernar y se refiere a un regente soberano, a un señor, amo o dueño, e indica un total y voluntario sometimiento. Y un ejemplo, los 15, que aunque van a aparecer aquí citas referenciales con respecto a los nombres, y ustedes podrían notar mejor la aparición de ese nombre consultando el texto original, que en este caso sería el texto hebreo. En el texto hebreo aparece el vocablo Adonai, que significa mi Señor. Y el siguiente nombre, que es el Shaddai, el que ya mencionaba yo en la parte introductoria, el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Dice, alude al poder máximo y soberano de Dios sobre todas las cosas, visibles o invisibles. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Isaías 1:24. Entonces, el Shaddai es uno de los nombres que también aparecen mucho en los textos sagrados, sobre todo del Antiguo Testamento, y que hacen esta referencia de Dios, de un Dios todopoderoso. Por ejemplo, estos primeros nombres que ya empezamos a ver, ¿cómo podrían estar vinculados a nuestra propia vida? Creo que podríamos vincularnos primeramente en un sentido litúrgico. Y podríamos, por ejemplo, yo sé que tenemos sesiones de oración, ya sea a nivel de lo personal o a nivel de la comunidad, a nivel de la iglesia, pero sería algo muy bonito que en nuestras sesiones de oración
usáramos esas referencias con, con las respectivas citas, que en este caso creo que una base muy importante para las oraciones son los libros de los Salmos, que sería algo bonito que utilizáramos estas evocaciones de Dios en nuestras sesiones de oración, pero con el significado que tienen, con el significado que implican. Y, por ejemplo, ¿en qué sentido, por ejemplo, si hablamos de Adonai, Adonai como mi Señor, en qué sentido Dios como mi Señor tiene efecto en mi vida práctica? Y no sé, creo que pudiéramos dar un testimonio de cómo es que Dios, cómo es que Adonai, cómo es que mi Señor tiene una aplicación en mi vida personal. A lo mejor porque yo en lo que hago, sea, sea la profesión o la tarea que yo desempeñe durante el día, a lo mejor yo en mi mente estoy fijando o estoy haciendo que las cosas que yo realice, que yo haga, sean para glorificarle. Muchas veces en nuestra cotidianidad hacemos ya todo mecánicamente, ya todo como una rutina, pero muchas veces experimentar la presencia de Dios tiene que ver con aspectos como cómo a través de las cosas que yo hago o cuáles de las cosas que yo hago durante el día le dan gloria a Dios o lo reconocen como Señor mío o reconocen esa parte en donde yo estoy abandonando las decisiones de mi vida en cada día que pasa, las estoy dando como un tributo a Dios. Ponernos a pensar en cada uno de los nombres y asociarlos con nuestra vida cotidiana, pues resulta algo bonito porque dirige nuestro pensamiento y dirige nuestras acciones en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Y quizá no me estoy refiriendo a que tengamos que pasar todo el día de rodillas orando, sino a lo que me refiero es cómo hacer de nuestra vida, en la cotidianidad de nuestra vida, hacer una adoración a Dios. Y creo que los nombres, en este caso los nombres, primero comprenderlos, primero ver qué pasajes de la Biblia están asociados con ellos, cómo se usan, qué significaron para las personas en aquel momento. Por ejemplo, Ana en su oración, recuerden que en el relato, antes de que naciera el pequeño Samuel, Ana era estéril. Ana padecía y ser estéril en aquella época pues era prácticamente una maldición. Entonces ella tiene un momento de oración ahí cerca del atrio del templo y lo ve el sacerdote Elí. Y tal era el fervor con que Ana oraba, que prácticamente estaba eh, con todo su cuerpo postrado en el suelo, y ya su oración se había envuelto entre sollozos y palabras en murmullos, quizá ya no muy entendibles, que Elí dijo, bueno, esta mujer ha de estar, ha de haber ingerido alcohol. Y de hecho se lo dice, mujer, retírate y digiere tu alcohol. Y entonces Ana, que perfectamente sabía qué estaba pasando a su alrededor, le dice, no, sino que yo estoy pidiendo a mi Señor, estoy pidiendo a Adonai que me dé el regalo que necesito, la promesa que yo necesito. Y Dios le contesta, Dios le hace que ella esté embarazada, que esté encinta, y ella le promete a Dios que si Él le regala un hijo, ese hijo va a estar dedicado a, a su servicio. Por eso el pequeño Samuel
se llama así, porque Samuel es una palabra compuesta que significa el que a Dios escucha, el que a Dios escucha. Y Samuel, que sería en la significación en hebreo, Samuel es el que escucha a Dios, porque después el pequeño Samuel va a escuchar a Dios y Eli le va a decir, bueno, mira, cuando tú vuelvas a escuchar tu nombre, vuelvas a escuchar que te hablen, pues es Dios y tú tienes que decirle, heme aquí, heme aquí. Entonces, el pequeño Samuel, el pequeño Samuel, es producto también de ese contacto con el Adonai, ese contacto con el Señor. Entonces, los nombres que se asignan a Dios tienen una significación muy bonita porque están ligados a experiencias vitales. Ahora, estos nombres que ya empezamos a ver, ¿cómo los pueden ustedes ligar a sus experiencias vitales? Bueno, creo que eso es algo que cada uno debe descubrir. ¿Cómo yo puedo ligar a mi vida esas experiencias de los nombres de Dios, lo que Dios es? Porque todos esos nombres revelan lo que Dios es. ¿Y cómo puedo ligar lo que Dios es a mi vida cotidiana? Ese descubrimiento, créanme, es algo muy bonito y a ustedes los va a acercar mucho, mucho más a esa relación que se tiene con Dios en el día a día, en las experiencias cotidianas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente nombre, que es El Olam. El Olam significa Dios eterno. El Olam significa Dios eterno. Y dice, alude a la naturaleza de Dios, a una naturaleza de Dios que no tiene principio o fin y que nunca dejará de ser. Porque dice el Salmo 92, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y aparte del Salmo 92, por supuesto que hay infinidad de pasajes que hacen esa referencia a Dios como el Olam, el Olam. ¿Recuerdan qué significa él, hermanos? Lo dijimos al principio, ¿qué significa él? Que suena como nuestro artículo, pero no me estoy refiriendo a nuestro artículo él, sino él como la forma corta de Elohim. ¿Y qué significa? El poderoso Es creador, el hermano. fuerte, o el poderoso, sí, algo así, ¿no sería? Sí, es esa referencia al Dios creador, pero el nombre en sí, el nombre en sí es un vocablo genérico para referirse simplemente a Dios, o sea, Dios. Por eso es que el Olam y el Olam y el Shaddai llevan de inicio el vocablo de Elohim, pero en su forma corta, y que la forma corta va a ser él. Por eso, muchos de los nombres bíblicos tienen adherido la partícula el al final del nombre. Por ejemplo, Samuel termina con él, que es la referencia inequívoca a Dios. Y muchos de los nombres bíblicos tienen esta forma de terminación, como Joel. ¿Pueden mencionar algunos otros nombres que terminen con él? Daniel, por ejemplo. Daniel, por En algún ejemplo, momento se claro. había escuchado también de Elías, por ejemplo, que era algo parecido, o Ezequiel, no sé. Yo había escuchado esa parte que es como la terminación en él tiene que ver con una alusión a Dios, una referencia a Dios. Sí, naturalmente. Sí, es esa referencia en el caso de los nombres, de los nombres de los personajes, ya sean profetas, sacerdotes, tienen adherido a su nombre esa partícula.
Y esa partícula es la referencia al nombre genérico de Dios. Y sí, efectivamente, todos esos nombres que tienen la terminación él y unos pocos nombres que tienen la terminación al principio, pero van a ser los menos, lo más usual es que esa terminación se adjunte, pero al final de los nombres propios. Pero tiene esa referencia de ligarlos a Dios, a ese Elohim, a ese Dios creador. Fíjense, una de las cosas por las cuales criticaban a Jesús que hacía las cosas en sábado o que violaba las cosas en sábado, por ejemplo, tenemos el relato de Mateo 12, en donde creo que ya citamos que él arranca espigas o sus discípulos arrancan espigas por los sembrados en un día de sábado. Y entonces viene dentro de la discusión y que también se repite en otros pasajes, viene la idea de que es criticado por realizar cosas en sábado y Jesús dice, pues mi Padre hasta ahora hace obra hasta el día de hoy o incluso el día de hoy sábado obra. Dice, ¿y por qué yo no he de hacerlo si esto es con el propósito de redención? Fíjense que eh, el descanso sabático, que obviamente es una suspensión de labores, pero es una suspensión de aquellas labores que van dirigidas a la materialidad, es decir, a conseguir el sustento, a conseguir todas aquellas cosas que necesitamos. Y esta suspensión de labores que representa el sábado, a veces, muchas veces se interpretó como un estar quietos, como un no hacer nada, porque había muchas costumbres y tradiciones que ya se habían desarrollado al respecto. Entonces, uno no tenía que arrancar espigas en sábado, ya estaba estipulado en los escritos rabínicos que uno no tenía que arrancar espigas en sábado, no tenía que caminar más de lo permitido, no tenía que ejercitar lo que se cocinaba desde el día anterior, no se cocinaba en el día sábado, cosas que yo recuerdo muy bien que pasaban en nuestra iglesia en épocas de mi niñez. En épocas de mi niñez, mi madre no cocinaba el sábado, cocinaba desde el día anterior. Y eran cuestiones que se guardaban, que se observaban. Pero la pregunta es, ¿qué representa la experiencia de Dios en el descanso del sábado? Y para Jesús eso representa bendición. La presencia de Dios en el descanso sabático debe de ser bendición, porque si solamente es reposo, si solamente es la suspensión de la actividad del cuerpo, pero sin traer una bendición para los demás, es lo que Jesús les dice a aquellos fariseos, les dice, ustedes no están guardando realmente el sábado, ustedes están suspendiendo sus labores, pero no están dando bendición a los demás. Ustedes no son bendición para los demás. Y creo que una de las cosas que tenemos que saber con respecto al descanso sabático y con respecto a la experiencia, a la vivencia de Dios en ese espacio de tiempo, pues es dar bendición, ser bendición para los demás, porque es una manera en el que nosotros reflejamos tanto el significado de la creación, porque la creación fue hecha para tener armonía, eh, y por eso es que no se puede entender, o el apóstol Pablo no puede entender cómo en un sábado los hermanos se pueden pelear, cómo en un sábado puede no haber armonía en la iglesia. O sea, para el apóstol Pablo eso es impensable. Y creo que si nosotros
si toda la iglesia pusiera atención en qué es lo que significan los nombres de Dios y cómo deben experimentarse en la vida cotidiana, pero también en la vida de la iglesia, empezaríamos a corregir muchas cosas, empezaríamos a sentir que sobre todo el día sábado como día de restauración es un día en el cual lo que la no armonía que tuvimos durante la semana, aquella cuestión que a lo mejor nos separó un poquito de nuestro prójimo, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, etcétera, es en la vivencia del sábado, tiene que obligarnos, primero conscientemente y después en la práctica, tiene que obligarnos a buscar ser bendición para los demás, a buscar experimentar la bendición de Dios en nosotros y después prodigar esa bendición para los demás, para otros. Entonces, los nombres de Dios y la experiencia que se tiene de Dios está muy ligada a nuestra vida en todos los sentidos. No solamente en las vivencias muy íntimas de nuestro contacto con Dios, sino en nuestra vida donde quiera que andemos, ¿no? Y mucho más si estamos en la iglesia. Y bueno, creo que esta parte y otras cosas pudiéramos seguir destacando de cómo los nombres de Dios tienen mucho significado y están vinculados a las experiencias vitales de la persona. Muy bien. El siguiente, que es Jehová de los ejércitos, o la presentación en el original del texto hebreo que se lee Yahvé Sebaot, es esa referencia al poder, pero al poder de Dios, pero a ese poder ya dirigido hacia lo militar. Este nombre en particular de Jehová de los ejércitos o Sebaot surgió precisamente en la etapa del periodo de la conquista de la tierra prometida. Es un nombre que ahí tuvo su generación y que se asoció, en lo particular se asoció con el nombre de Yahvé, pero significaba eso, dice, alude a la idea de huestes, ya sea angelicales o de hombres, los ejércitos de Israel. Dice, este título aparece unas 250 veces en la Biblia y hay un dato curioso que en el capítulo 18 de Zacarías justamente aparece 18 veces. Con frecuencia este vocablo de Yahvé Sebaot se tradujo como Jehová o como Señor de los ejércitos y constituye también junto a otros, uno de los nombres más comunes para Dios y está ligado íntimamente a la etapa de la conquista de la tierra prometida. Hay muchos salmos que hacen esa referencia de Jehová de los ejércitos, pero en esa vinculación de que nos libre de nuestros enemigos. Sabemos que en el caso del rey David, que fue el primero de los reyes israelitas que hizo o incursionó en toda esta cuestión de las conquistas y del afianzamiento del territorio y todo eso, él en carne propia vivió el significado de este nombre de Yahvé Sebaot, porque fue gracias a esta presencia de Dios que Israel pudo asentarse allí en aquellos lugares que obviamente ya estaban habitados, pero que él, en este caso, Yahvé Sebaot se los da a ellos como una herencia. Muy bien, este nombre va a ser también uno de los nombres con mayor presencia en la escritura. Van a aparecer muchísimas veces
van a ser entre los nombres favoritos de uso. Ya dijimos que se reserva mucho el empleo del vocablo Yahvé, pero va a ser el uso Señor de los Ejércitos va a ser muy común en la evocación de la experiencia de Dios en este periodo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en este momento y les quiero preguntar si tienen algún comentario sobre hasta lo que hemos visto hasta aquí. Comentario o quizá alguna pregunta. Una Permiso. pregunta, pastor. Sí. Hermana Rosalba, adelante. Gracias. No, solamente para hacer una pequeña corrección, hermano, que ahí dice capítulo 18 de Zacarías y es capítulo 8, porque Zacarías tiene 14 Ok, capítulos. sí. Sí, muchas gracias, hermana. Gracias por la corrección. Hermana Liti, No, quería decir lo que dijo mi hermana, que 18, que mi Biblia no tenía capítulo 18, entonces digo, será 14. ok. Ok, sí. Gracias por la corrección. Y los nombres, repito, suelen apreciarse mucho más en el original. Allá en el original, uno sí puede ver ahí cómo aparece Yahvé Sebaot, o cómo aparece El Shaddai, o cómo aparece Adonai, o Elohim. Pero como usamos pues ya nuestras Biblias ya traducidas, nuestros textos ya traducidos, entonces sí viene, sí viene la referencia, pero no es una referencia tan clara como si fuéramos al original. Muy bien, Hermano, tengo una pregunta. mande. Por ejemplo, bueno, es que yo había medio investigado un poquito también antes de su clase para tener como un poquito más la idea. Hay algunos nombres que por ahí me suena diferente, por ejemplo, el Olam, el Elión, es otro nombre Okay. de Dios. Ese es otro nombre. Ok. Sí, es otro nombre. No es que sea el mismo, son diferentes nombres. Ok. Bueno, solamente era eso. Dije, no sé si me suena a que era algo igual. Por ahí debía haber anotado las definiciones. No sé, creo que ese era el del Altísimo, me parece. No estoy segura, pero Ok, sí. solo quería salir de la duda que no fuera el mismo, me parecía, por eso. Ok, sí, son diferentes. Y en la siguiente sección de nombres, dividí en dos partes los bloques de nombres, o los nombres que se usan para designar a Dios. En esta primera parte, que es una parte de la experiencia, no solo la experiencia comunitaria, sino la experiencia general de Dios en cuanto al fenómeno de la revelación. Y viene otra sección de los nombres divinos, pero ya más en el contexto de lo relacional, más en el contexto de lo interpersonal. Y ahí es donde vamos a citar otro bloque de nombres, y ahí va a aparecer que usted acaba de mencionar, de Elión. Muy bien, pues Perfecto, hermano, gracias. sí, pues bien, estamos mencionando, bueno, yo quise hacer de entre todo ese listado de nombres, quise hacer una selección de aquellos que son por un lado, los más comunes, pero también por otro lado, los más significativos, y lo que nosotros pudiéramos ahora, en nuestra experiencia cristiana actual, rescatar para aplicarlos nosotros en nuestra vida cotidiana.
y se van a dar cuenta que va a ser algo, rescatar los nombres de Dios y rescatar las experiencias que se tienen, con Él. Y cuando nosotros las aplicamos a nuestra propia vida, actualizamos, así como lo experimentaron en aquella época ellos mismos, ahora lo podemos volver a experimentar nosotros en nuestro propio contexto. Y eso es acercarse más a Dios, es por lo menos vivirle de una manera más concreta, más relacionada con nuestro contexto vital. Y no solamente una evocación lejana, respetuosa, separada, sino una experiencia totalmente de nuestro vivir cotidiano. Hermano, ¿puedo Bueno, comentar algo? Perdón. claro, adelante. Breve, breve, solamente. Bueno, respecto a esto que usted comentaba ahorita, por ahí a mí me salta un poco el hecho de que el hablar de estos nombres, que si bien eh, son nombres de Dios, que son bíblicos, están ahí en la palabra y hacen me parece una alusión a lo que Dios significaba para la comunidad y que debería significar para nosotros ahora, en este sentido, como usted lo dice, de podernos relacionar de una manera más cercana y más real a ese Dios que conocemos o que creemos conocer. Me parece que por ahí quizá nos limitamos un poco el hecho de que una vez que se puso muy en moda también el tema del judaísmo mesiánico, por ahí quizá nos sentimos un poco prejuiciados en el hecho de decir, no sé, me parece que son nombres que usan los judíos y como que es algo que nosotros no nos va y es como reprimir esa parte de decir, bueno, no vamos a sonar como alguien más, como aparecernos a alguien más, y es como ese, quizás hasta un temor de alguna manera, por así decirlo, de decir, no, ¿cómo le voy a decir Elohim, por ejemplo, ¿no? En lugar de decirle Dios o Señor. Y me parece que es quizá un poco percibo el hecho de sentirnos prejuiciados en relación a otras doctrinas, incluso culturas, hablando también del judaísmo, por ejemplo, el no querer parecernos o sonar como, y ha hecho que a lo largo de la historia, al menos como iglesia, estos términos por ahí se escuchan, se leen, pero no se les da mayor importancia, no se hace como algo que sea parte de una forma de conocer a Dios desde lo que Él hace. Entonces, no sé si por ahí yo quizá lo percibo de esa manera o alguien por ahí también coincide, ¿no? Que el hecho de pronunciar a Dios en una oración, por ejemplo, de hablar de un Dios Jireh, que es un Dios que nos provee todo, es como que, no sé, por ahí siento que habrá quienes piensen, y ahora la hermana de dónde nos salió, con quién se juntó, Ok. que ya está hablando en estos términos, pero me parece que es, no sé, parte y quizá también hasta podría decirlo un poco de nuestra ignorancia de no concebir con realidad los nombres de Dios, me parece, no sé, solamente tenía eso que ahorita usted hablaba al final y me parece que muchas veces nos reprimimos en el hecho de poder expresarnos en referencia a Dios con un nombre distinto al que tradicionalmente solemos usar. Sí, sí, claro, claro. Pues yo creo que iríamos a esta parte por eso quise incluir en primer lugar la explicación de los nombres, pero dentro de este marco conceptual. Y los nombres reflejan realidades. Dios como ser poderoso, Dios como regente o gobernador, Dios como el misericordioso, Dios como el que nos libra de nuestros enemigos, pero los nombres reflejan realidades y las realidades reflejan experiencias. Entonces, ¿qué es lo que queremos rescatar a través de estos nombres?
si rescatáramos solo el uso del vocablo, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, yo los días martes voy a orar, voy a referirme a Dios como el Olam, por ejemplo. Y todas mis oraciones van a estar gobernadas por el uso de ese vocablo como el Olam. Pero esto, si yo no tengo una correcta comprensión de eso, entonces para mí va a ser suficiente usar el vocablo en las oraciones y con eso me voy a sentir bien. Y eso sería una forma, otra forma de fariseísmo. Pero más que eso, la utilidad de conocer los nombres de Dios es primeramente conocer el significado y después mostrar la realidad que representan, cuál es la realidad que presenta cada uno. Y por último, que para mí es lo más importante, es cómo actualizar o cómo hacer que esa realidad que representa el nombre tenga significado para mi vida. Por eso también pusimos el ejemplo de que los nombres están ligados a experiencias vitales de las personas. Bueno, ¿cómo ligo yo los nombres de Dios y la realidad que representan, o el atributo o cualidad que representan de Dios? ¿Cómo ligo eso a mi experiencia de vida cotidiana? Y creo que eso sería lo más valioso. Sería cómo hacer en nuestra propia vida, cómo vivir a Dios como el eterno. Porque les voy a decir algo. ¿Cómo vivir a Dios como el eterno? El ser humano, que somos, debido a nuestra constitución, somos frágiles por naturaleza y estamos sujetos a enfermedad, a deterioro y también, por supuesto, a muerte. Entonces, ¿cómo es que alguien que se enferma y que incluso llega a acercarse a una realidad de muerte, cómo es que, cómo vive su experiencia de el Dios eterno en su vida, en su vida personal, incluso en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad, en tiempo de enfermedad? Lo más común es que el creyente pase por ese proceso diciendo lo siguiente: Dios, sáname, quítame esta dolencia, quítame ese sufrimiento, líbrame de la muerte, apártame de la muerte. Vive su experiencia en una negación de lo que Dios es. Porque si vemos lo que Dios es, el Dios eterno, que tiene mi vida en sus manos, no importa incluso que yo muera. Mi vida está en sus manos y Él me va a levantar en el día postrero. Y es eso, tener el sentido de la realidad que Dios representa como el eterno, el que tiene guardado en el hueco de sus manos mi propia vida, aunque yo muera. Entonces me hace tener una perspectiva del sufrimiento y de la muerte distinta, y no tenerles miedo, y no decir, ya, Dios, me enfermé, ¿de qué me estás castigando? Dios, me enfermé, ¿qué necesito hacer para que me perdones y que yo sane? Es decir, son espiritualidades totalmente diferentes porque no hay una correcta comprensión del nombre, de la realidad que representa y de cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Entonces, si enfermamos, ¿qué le decimos? Pastor, venga a orar por mí porque estoy enfermo y no quiero estar enfermo. Pastor, mi hijo tuvo un accidente, está en riesgo y necesito que usted lo unja porque no quiero que mi hijo se muera. Entonces, me parece que son experiencias, vivencias de Dios equivocadas porque no conocemos el nombre, no conocemos la realidad que representa y por lo tanto no sabemos cómo vivir a Dios incluso en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Los nombres son eso,
son evocaciones de realidades que Dios es, que Dios tiene, que Dios comunica, pero que esas evocaciones de esas realidades que representan, nosotros debemos experimentarlas en nuestra vida de una manera adecuada, correcta. Por eso es que vemos ejemplos de Job, que le pasó lo que le pasó y él dijo, yo confío en Dios y Él es mi Señor, aunque yo no esté bien, Él sigue siendo mi Dios y mi Señor. Entonces son experiencias vitales en la vida, en la cotidianidad, que están bien ancladas en una comprensión de lo que Dios es, de la forma en cómo evocamos a Dios, la realidad que representa y la experiencia que nos hace vivir. Entonces, creo que sí tenemos que conocer los nombres, el sentido que tienen, pero más que eso, conocer cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Y creo que eso puede cambiar muchas cosas, porque incluso no vamos a estar reclamándole a Dios porque me enfermé. No vamos estarle reclamando a Dios porque se murió mi tío, mi padre, no sé, algún familiar. No son reclamos. No es esa vida que se desbarata porque ante el riesgo de enfermedad, que pierde el sentido, que pierde el rumbo ante la cercanía de la muerte. No es esa vida. Es esa vida confiada, que sabe que todo está en manos de Dios, que sabe que Él es el poderoso, que Él es el eterno, que Él es el dueño de todo. Entonces, ahí no hay temor, lo único que hay ahí es fe y confianza. Y con fe y confianza afrontamos toda la vida. Entonces, creo que los nombres son importantes, debemos saber qué significan, pero más debemos saber qué realidad representan para nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar en la fe. Bueno, hermanos, voy a dejar ya aquí. Voy a dejar ya aquí, estamos ya en tiempo y en pasado mañana vemos un siguiente bloque de nombres que sigan enriqueciendo para nosotros este sentido de la experiencia de Dios. Muy bien, hermanos, vamos ahora para despedirnos, vamos a orar para que Dios nos cuide en este día y nos vemos pasado mañana. Muy bien, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, nos encomendamos en tus manos, Señor, para que tú nos puedas cuidar y guiar a lo largo de esta vida. Permite que podamos sentirte en este día, que nuestros pensamientos y también nuestras acciones estén gobernados por ti, Señor. Permite que encontremos tu presencia en cada una de las cosas que hagamos y las personas con las cuales tengamos contacto, que también ahí te podamos experimentar, te podamos vivir, Señor. Acompáñanos y danos de tu presencia y de tu bendición, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Un abrazo, mis hermanos, Dios les bendiga y nos vemos Gracias, el hermano. martes.